Esta es la salida del puente de Brooklyn. Hacia allí iríamos a buscar el metro, la línea azul. Pero nos vamos a ir hacia aquí abajo, dirección al puente de Manhattan, que vemos ahí al fondo, porque vamos a dar un paseo por el parque que hay justamente ahí, en el lado de East River. Fotos más míticas, las que prácticamente todo el mundo viene hasta aquí a hacerlo, hacer la foto básicamente. Esta calle a la que estamos yendo, si no recuerdo mal, que a veces mi memoria flojea, es Washington Street con Water Street. Es la foto esta mítica, se hizo también muy popular por culpa, bueno, que ya lo era de antes, por la serie de Gossip Girl. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Que va muy lejos. Bueno, en fin, uno de los personajes vivía en esta zona, justamente en esta calle. Y eso también le dio bastante popularidad porque la imagen de la calle salía muy a menudo. Súper bonito. Estéticamente no tiene nada que ver el puente de Washington con el puente de Brooklyn. Ay, el puente de Washington. Pues de la calle Washington, ya digo el puente de Washington. El puente de Manhattan, perdón. A veces tengo estos lapsus, no me los tengáis en cuenta. Lo dicho, estéticamente este color azulado que tiene de Manhattan me parece, no sé, a mí me resulta hipnótico, me gusta muchísimo, no sé deciros por qué. Todo este acero, no sé si podéis verlo, sí, seguro que lo estáis viendo, me parece maravilloso. Fijaros, son las 7:30 de la mañana, creo, ahora mismo. Ahora mismo no hay nadie en la calle haciendo fotos aquí en este cruce que os estaba comentando antes, Washington Street con Water. Pero esto por las tardes se pone que no cabe, bueno, que básicamente tienes que pedir la tanda si quieres el siguiente. Si quieres hacer una foto, la mítica foto que estaba diciendo, voy a probar de ir por la medio de la calle. Uy, como vienen de cara puedo ver los coches. Pero fijaros qué maravilla, lo estáis viendo desde aquí, ¿verdad? Bueno, pero me voy a acercar un poquito más. Creo que desde más cerca lo vais a ver mejor. Que desde el móvil se ve un poquito lejos. Pero vaya chirrera que tengo, por Dios. No hagáis caso. La gente tiene que pensar que estoy loca hablando sola en la calle. Esto jamás lo haría en Girona o en Barcelona. Aquí me da un poco igual. Bueno, así que podéis verlo bien. Voy a tratar de enfocar a ver si lo veis mejor. El puente de Manhattan. El contraste con esos edificios de ladrillo. Y veis justamente entre los arcos de abajo del puente de Manhattan se ve el Empire. Esto es maravilloso. Fijaros qué maravilla. Es que mires por donde mires, si está uno atento, las vistas son increíbles. Esta foto que tenéis ahora mismo en pantalla es mítica y la habéis visto 3 millones de veces en Instagram, segurísimo, segurísimo. ¿Ves? Ahí hay gente, pero no hay prácticamente nadie ahora. Bueno, hay una persona solamente. Y nosotros seguimos el paseo hacia el parque. Y vamos a cruzar. Me sabe mal hacer esto, pero voy a cruzar por delante de ellos. Porque quiero que veáis y disfrutéis de las vistas. Os digo, no me gusta hacer esto, pero por vosotras lo hago. Vosotras y vosotros. También sé que hay vosotros, aunque muchos menos.
Toda esta zona ha cambiado tantísimo estos últimos años, no llegáis a imaginar, de verdad. Pero es que a veces sé que vengo a menudo, pero ahora quizás ya no noto tanto los cambios. Un taxi por aquí. Ahora ya no noto tanto los cambios tan bestias. Fijaros, puente de Brooklyn. Y seguimos en el Skyline. Seguimos para Bingo. Por aquí arriba hay, es la parte negativa del puente de Manhattan cuando lo cruzas, que pasa el metro y el ruido es bastante intenso. Pero bueno, o sea, la compuesta no pica. Lo que os estaba diciendo, hace unos años sí que tardaba estos 6 meses en venir, o los que fueran, y veía unas diferencias de una vez para otra, pensaba, pero ¿cómo puede cambiar tanto esta ciudad? Este es un centro de estos que hacen escalada, no sé cómo se llaman ahora, pero bueno, en verano está llenísimo de gente. Seguimos con nuestro paseo nosotros por aquí. Lástima que tengamos este andamio justamente en nuestra cabeza, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Seguimos. Que ahora viene lo bueno de verdad. Lo que os digo de este paseo, este es uno de esos paseos que no te puedes cansar nunca jamás en la vida de hacerlo. Es que esto es maravilloso, fijaros los cimientos del puente, las columnas que tiene de acero. Esto es una absoluta maravilla, es que me parece increíble que esto se hiciera. ¿Se puede hacer algo así? Lo que os decía, ahora sigue habiendo muchos cambios, pero quizás ya no son tan bestias. Pero ha habido muchos barrios de Nueva York, de Brooklyn, Williamsburg, etcétera, el Long Island City, que han sufrido muchos cambios, se han rehabilitado, pues lo mejor de industriales a viviendas, y bueno, es que notaba unos cambios tremendísimos, es que no era ni el mismo barrio. Ahora quizás esto ya no pase tanto, porque la mayoría ya están rehabilitados básicamente, pero lo que decía, fijaros qué vistas. ¿Quién se puede cansar de esto? Nadie. Nadie. Bueno, pues seguimos el paseo. No hay nadie tampoco ahora. Esto por la tarde está llenísimo de gente, sesiones de fotos, de bodas. Tremendo. Esto que veis aquí, esta mini playa, se llama Pebble Beach. Sé que no lo pronuncio bien, no importa. Y por las tardes, os decía, el metro suena bastante de fondo. Por las tardes, en los escalones que tenéis aquí, hay muchísima gente sentada viendo esta imagen de fondo. Es que parece un cuadro, esas imágenes que memorizas de por vida y no te puedes quitar de la cabeza, y que, bueno, a mí todavía a fecha de hoy, ahora mismo estoy grabando estas imágenes, lo estoy mirando y es que no me lo puedo creer que lo tenga delante, porque lo vemos tanto por la tele que parece como un lugar irreal, ¿no? No sé, me parece increíble. Todavía me parece increíble que se pueda volar, o sea, soy de ese tipo de personas que, no sé, me supera o que me maravilla, no sé cómo decirlo, me maravilla lo que las personas pueden hacer, ¿no? Pueden inventar. Ahora, pues claro, es invierno, está todo muy sequito, pero esto en primavera, verano está súper verde, muy bonito.
Toda esta zona de aquí, más bien debajo del puente de Brooklyn, en verano suelen hacer muchísimas actividades gratuitas, yoga, zumba, de todo, inclusive en el River, en el río, puedes hacer kayak gratis. Creo que es a los jueves, si no recuerdo mal, solamente durante los meses de verano. Por cierto, esta zona que tenéis aquí también ha estado, este edificio era un almacén de carga, estaba abandonado durante muchísimos años. Más lo veis negro porque hubo un incendio hace ya, no sé si fue en el 1860 o cuándo fue, la verdad es que no lo recuerdo bien. Pero está negro del incendio que hubo y ha estado muchísimos años abandonado y ahora por suerte lo han recuperado. Y en los bajos todavía está cerrada porque hoy es domingo y abren a las 10. Está West Elm, que es una tienda de muebles de mis favoritas. La verdad es que me encanta lo que tienen. Todavía deben ser las 8 de la mañana, 8 menos cuarto. Es muy temprano todavía, pero bueno, si podemos disfrutar de este paseo más tranquilamente. Y como digo, esto ahora lo han rehabilitado. Un restaurante, todo esto no estaba hace unos años. Estaba completamente vacío este sitio, no había nada aquí dentro. Y ahora pues están puesto tiendas, oficinas y un mercado de comida que vamos a entrar ahora. Lo que pasa es que hasta las 11 creo no abre, pero bueno, el Time Out Market podéis ir aquí. Lo abrieron aquí hace creo un par de años también. Es muy bonito ese sitio. Voy a poner el gran angular para que lo veáis bien. Es el corazón que tienen puesto por San Valentín, porque es febrero todavía. Puede ser que todavía lo han quitado. Y ahora vamos a entrar aquí dentro para que lo veáis. Bueno, como decía, seguimos entrando. Ahora todavía es muy pronto, pero todo esto está lleno de puestos de comida. Como digo, abren a las 11 y no son ni las 8 de la mañana. Así que, pues bueno, pues no hay nada abierto. Pero aquí podéis encontrar pues un montonazo de puestos diferentes donde podéis escoger lo que queráis. Aquí este es un buen sitio. Aprovechamos ya a la vinentesa, que no sé cómo decirlo ahora en castellano. Bueno, es igual, no importa. Para venir al lavabo, está en este pasillo hasta el final. No te dicen nada, puedes entrar sin ningún tipo de problema. Y vamos a ir por arriba a ver si está el ascensor funcionando. He visto que el otro sí, este no lo sé. Pues sí, parece que sí. Vamos para arriba. No suelo coger este ascensor, la verdad. Pero bueno, no pasa nada. No voy a ir con cara rara, señor. Porque creo que me ha visto que voy grabando. Cuenta atrás. 5. De 1 a 5, está bien. The rooftop. No suelo salir con este ascensor yo. Sorry. Aquí mercado, hay restaurante. Ay, ¿podrá abrirlo? Sí. Hay un iglú de ese restaurante. Es que maravilloso, es que no hay nadie. Es lo bueno que tiene madrugar. Que puedes disfrutar mucho mejor. Este es uno de estos sitios que ahora ya sale mucho más en Instagram, en blogs, etcétera. Pero ha sido un sitio que durante unos años ha sido solamente para mí. Son sitios que no he compartido con nadie y que he querido disfrutar yo sola. Porque a veces, pues bueno, lo que decía, ¿no? Antes quizás la ciudad cambia más, ahora cambia un poquito más lentamente. Y encontrar estos lugares lejos de turistas y de masificaciones, pues a veces ya no es tan fácil como era antes.
Y bueno, que bueno, lo dicho, ¿no? Que hay sitios que mi pequeña recompensa me los guardo para mí durante un tiempo hasta que luego ya se hacen muy conocidos. Y este es uno de ellos. Como digo, ahora ya no es, ahora mismo no está bonito porque es invierno. James Carousel, que también ha cerrado porque es muy temprano, es que no hay nadie por ningún sitio. ¿No es maravilloso esto? Y podéis venir a comer en esa terraza de Time Out que hay aquí arriba en Empire Stores, creo que se llama. Veamos qué foto más bonita. Esta es privada, aquí sí que no se puede entrar bajo ningún concepto. No sé si es del Soho House o una de estas, no recuerdo. Pero bueno, aquella de allí con los iglús no está nada mal. Y bueno, podéis subir hasta aquí sin ningún tipo de problema. Nadie os va a decir nada. Y bueno, ahora os espero otra vez en la calle. Voy a bajar para abajo. Pues bueno, ahora ya sí. Proseguimos el paseo. Que ya sé que son las 8:15. Tengo bastante hambre, he desayunado. Así que voy a ir a comer algo. Está lleno de gente. Una vez que vine a Nueva York, muchas, me encontré a la actriz Maggie Gyllenhaal, que el apellido es complicado. Una actriz que me encanta además. Estaba con su hija en el carrusel. Ella vive en Brooklyn. Aunque está cerrado, vamos a mirarlo por dentro para que lo veáis. Es súper bonito. Para que lo veáis con el reflejo. Muy bonito. Claro, montarte a los caballitos con estas vistas, pues digamos que no es muy cuadrado. Vamos a seguir el paseo rodeando el río. Aquí es donde os decía, en verano suelen hacer muchas actividades y este suele ser uno de los sitios de césped donde suele hacerse el yoga. Se hace yoga aquí con estas vistas a la hora de la puesta de sol, si es que no puede ser más idílico. Yo he venido más que hacer yoga, a hacer fotos, porque el yoga y yo no somos muy buenos amigos, al menos por ahora. Yo seguiré intentándolo hasta que el día que me guste. Pero bueno, me parecía tan ideal que alguna que otra ocasión me he venido hasta aquí, pues a imaginar, ¿no? Bueno, creo que este es un buen lugar para acabar el paseo. En estos bancos que os esperan el día que queráis venir, para que podáis disfrutar de esta maravillosa vista que nunca dejará de sorprenderme, al menos a mí. Y lo dicho, espero que muy pronto podáis venir y disfrutarlo en directo. Un besito.